Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo Tomás, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de empezar con el tema de la Santísima Virgen María, la Corredentora, vamos a repasar un poquito lo visto para entrar mejor en María Santísima. Entonces vimos quién era nuestro Señor. Viene a reparar esa caída del hombre, de Adán. Habíamos hecho un cuadrito la última vez que era Adán, la persona. La obra era el pecado original y la ayuda, Eva. Y nuestro Señor viene a redimir, a reparar ese pecado y a rescatar a la humanidad. Y justamente la persona va a ser Cristo. La obra va a ser la redención. Y la ayuda va a ser la Virgen Santísima. Y eso es lo que nos toca ver esta charlita y en la próxima charlita también. Y Cristo, habíamos visto, redime a las almas, las rescata por medio de la cruz, tanto ejerciendo ese oficio sacerdotal y víctima, como de rey, ¿sí? Fundando ese reino de Dios que es la Iglesia, que es lo que vimos la charlita pasada. Entonces hoy nos toca ver la ayuda, la cooperadora. Así como Adán tuvo esa cooperadora, esa ayuda, pero hacia el mal, hacia el pecado, nuestro Señor también va a querer una ayuda, la Virgen María, para la obra de la redención. Entonces, esto para tener presente el esquema que enseña el Padre Calderón. Entonces, hoy vamos a ver a la corredentora. Así como Cristo es redentor, el redentor, Nuestra Señora es la corredentora. Y la vamos a dividir como el Padre. Primero, a nuestro Señor habíamos visto quién era, que es lo que vieron con el Padre Trejo, la unión hipostática, nuestro Señor verdadero Dios y hombre. ¿Y qué hizo? La obra que llevó a cabo, esa redención sacerdotal y como rey. Lo mismo en María, vamos a ver quién es Nuestra Señora y después qué hizo. Entonces, esta charla de hoy vamos a intentar hablar un poquito de quién es Nuestra Señora. Vamos a ver algunos privilegios más importantes de ella. Vamos a ver la Inmaculada Concepción, va a ser la primera parte de la charla, y después la maternidad divina, que es Madre de Dios. Y en la próxima, la clase que viene, vamos a ver qué es lo que hace Nuestra Señora, la corredención. Vamos a ver su papel como corredentora y mediadora de todas las gracias. Porque es corredentora, es mediadora, es el puente por el cual recibimos las gracias de Dios nuestro Señor. Entonces el Padre lo demuestra varias veces que el plan original de Dios al crear, al hacer la creación, es la encarnación. El fin de Dios es nuestro Señor, desde el principio. Y para eso, en su divina providencia, determinó desde el principio que este Redentor iba a venir, justamente iba a venir a través de una madre, la corredentora, Nuestra Señora. Iba el Verbo eterno a recibir una naturaleza humana, porque Dios
es espiritual, nosotros somos hombres, Él no es un hombre, pero va a querer tomar esa naturaleza por medio de una mujer, por medio de la Santísima Virgen María, que por eso, porque ella iba a ser la que va a dar esa materia, va a ser ella reina y madre de todo el universo. Y esto desde el principio, antes incluso del pecado original. De hecho, la Iglesia le va a aplicar a la Virgen María un texto de la sabiduría, de la Sagrada Escritura, que está en alguna misa de la Virgen Santísima, no me acuerdo de qué tiempo, en una epístola, y dice: el Señor me engendró primicias de sus actos con anterioridad a sus obras, desde siempre. Desde la eternidad fui constituida, desde los orígenes antes que la tierra fuese. Entonces, la Iglesia le aplica esas palabras a María. Ya en los pensamientos de Dios estaba Nuestra Señora, antes de haber creado al mundo. Y justamente por este misterio, todavía no sucedía el pecado de esta mujer que iba a dar a luz al Verbo eterno, pues contra ella pecó Lucifer. ¿Se acuerdan que el Padre nos había dicho cómo Dios les muestra esos misterios de fe a los ángeles y tenían que creer? Lucifer no quiso creer, pecó contra la Virgen y contra nuestro Señor, evidentemente. Y Dios va a sellar esa lucha. Después va a poner enemistades, inimicicias. Voy a poner entre ti y tu descendencia y la mujer y su descendencia. Y por ella también combatió San Miguel, a la cabeza de todos los santos ángeles. Entonces ya desde el principio Dios tenía en mente a Nuestra Señora. Vamos a ver entonces quién era ella, principalmente por dos privilegios. Más o menos por medio de estos dos privilegios vamos a intentar entrar un poco en el corazón de María, en el alma de cómo era ella. Entonces, el primer privilegio es la Inmaculada Concepción. Vamos a ver este privilegio en 3 puntos. Primero voy a hablar un poquito de una figura del Antiguo Testamento. Las figuras están buenas porque dan un aspecto, es como una pincelada del misterio, pero es figura. Entonces se aplica como una figura, es decir, en parte. No es igual a lo que figura, sino solo bajo cierto aspecto. Entonces vamos a ver una figura del Antiguo Testamento y después vamos a ver el misterio en sí, la Inmaculada Concepción, cómo fue definido, algunas objeciones o dificultades de este misterio y ya después vamos a pasar al segundo privilegio. Entonces, la Inmaculada Concepción, hay muchísimas figuras en el Antiguo Testamento que hablan de la Inmaculada Concepción. Yo solo agarré una que me gustó, que es la del vellocino de Gedeón, la piel de oveja. Eso es el vellocino. De hecho hay un himno de la Virgen que habla de este vellocino de Gedeón. Ahora vamos a ver por qué. Quizás algunos ya saben. Gedeón era un juez en el Antiguo Testamento que Dios suscitó para juzgar justamente el pueblo judío. Y le pide a Gedeón que libere a los judíos de los enemigos. Pero Gedeón le pide una prueba, estoy resumiendo.
eso que se le escribe en varias páginas, Gedeón le pide una prueba a Dios de que iba a hacer esa obra y que iba a salir victorioso, porque eran pocos los judíos contra los enemigos. Le pide una señal al cielo que confirme esa voluntad. Y así leo 2 parrafitos de la Sagrada Escritura. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo, hablando Gedeón, que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Y alrededor la tierra estaba seca. Pero, como era hombre, como nosotros, que dudamos muchas veces, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Al revés. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces, ese pasaje muy lindo y misterioso, me imagino, en el Antiguo Testamento, de Gedeón y el vellón, ese de lana, de oveja, le pide a Dios primero que el rocío caiga solamente en el vellón, dejando todo seco alrededor, y después, por segunda vez, le pide al revés, que el rocío caiga en derredor y no en el vellón. Y la Iglesia lo aplica a la Virgen Santísima. Ve en esta señal una figura de la Inmaculada Concepción, evidentemente. Cuando toda la tierra era un desierto de gracia, toda la gracia cayó sobre ella, como un rocío del cielo. La Virgen Santísima recibe esa gracia en plenitud. Y toda la tierra hay un desierto de gracia. Esa es la figura y también la contrafigura, para entenderlo al revés. Cuando toda la humanidad estaba manchada por el pecado, ella fue la única que fue concebida libre de él. El vellón, entonces, quedó seco. Toda la humanidad estaba en pecado, pero María Santísima quedó exenta del pecado original y de todo pecado. Entonces, figura eso de la Inmaculada Concepción, de esa pureza de la Virgen Santísima, de esa plenitud de gracia. Entonces, primero vimos la figura, después vamos a ver el dogma. Este dogma es creído desde siempre, toda la Iglesia lo creyó desde los primeros siglos, pero fue definido hace poquito. ¿Quién sabe qué papa fue? Pío IX, no el arrollado. Pío IX en 1854, hace poquito, en la bula Ineffabilis Deus. Ahí define este dogma, que María Santísima es inmaculada desde su concepción. Lo voy a leer porque es cortito y las palabras son muy precisas del dogma. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, si a alguno de ustedes se le ocurre no creer en algunas partes
de este dogma, pues es un hereje. Y antes lo prendían fuego, pero bueno, ahora no. Entonces, el Papa define este dogma creído desde siempre, pero recién en 1854 se define. Y ahí hay unas frases muy importantes que ahora vamos a ver. Pero hay unas dificultades. Había dos dificultades en particular. Porque aunque los padres, los santos padres y la Iglesia siempre creyó que jamás hablaron de pecado en María Santísima, pero había dos problemas de solucionar. Primero, hubo una dificultad, podemos decir, teológica. ¿Por qué? Porque aparentemente este dogma iría en contra de otro, definido mucho antes. Entonces, primera dificultad teológica. Y otra dificultad filosófica. Iría en contra, este dogma, aparentemente, en contra a la filosofía, en contra a la ciencia. Una dificultad filosófica. Voy a hacer una pregunta, a ver si alguien sabe alguna de las dos dificultades. Está difícil la pregunta. Entonces, la primera. Está haciendo trampa. Muy bien. La primera dificultad es el dogma de la Inmaculada Concepción iría en contra del dogma de la redención, de la universalidad de la redención. ¿Por qué? Porque Cristo redime a todos, a todo el género humano. ¿Cómo puede ser que la Virgen María sea inmaculada antes de la redención? ¿Cómo puede ser este dogma que abarca a todos, ella sola no se aplique a este dogma, no se aplique para ella? Esa era la primera dificultad. No sé si no es tan difícil. Algunos pretendían de tal manera eximir del pecado, querían quitar el pecado en la Santísima Virgen, que decían, no, ella no tuvo necesidad del dogma de la redención. Ella está como aparte. No, eso está mal. De hecho, el dogma dice, fue preservada, y adelantamos la respuesta, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Entonces, va a ser preservada en atención a los méritos. Ahora vamos a ver un poquito más. Pero estaba esa dificultad, ¿sí? Que antes, mucho tiempo, no se sabía responder muy bien, pero sí se creía que ella no tenía nada que ver con el pecado. ¿Cómo? No sé, pero ella no tiene nada que ver con el pecado. Bien, primera dificultad teológica, porque iría en contra al dogma de la universalidad de la redención, aparentemente. Y después, la dificultad filosófica. ¿Cuál era la dificultad filosófica? La biología antigua distinguía momentos en la concepción, distinguía la concepción de la animación. La animación es cuando, decían ellos, recibía el alma. Entonces, un alma humana, por ejemplo, primero, un alma humana no. Una célula era concebida, humana, pero posteriormente, después de unas semanas, recibía el alma. Primero era concebida y posteriormente recibe el alma humana. ¿Por qué decían ellos? Porque esa materia todavía no estaba dispuesta. Era muy simple para recibir un alma espiritual. Entonces, estaba esa dificultad. ¿Cómo puede ser que María sea concebida sin pecado si todavía no tiene alma humana? Entonces, no estaría concebida sin pecado. Es un razonamiento filosófico.
¿Cómo podía ser preservada en el momento de la concepción, María, si todavía no había alma espiritual capaz de recibir la gracia? ¿Por qué? Porque distinguía en los momentos. Primero la concepción y después de unas semanas la animación. Esas celulitas recibían el alma humana. Y recién ahí, decían ellos, había una persona humana, no antes. ¿Cómo puede ser que María sea inmaculada desde su concepción si no había alma espiritual capaz de recibir esa gracia? Esa era la segunda dificultad filosófica. Pero la respuesta que se fue dando a través del tiempo, que estudiaron, la biología y la ciencia estudió que ya en la concepción del hombre, la materia no es simple, es perfectamente capaz de recibir ya el alma espiritual. Ya desde el primer instante de la concepción se concibe un hombre. No se retrasa esa animación. El alma, hay una almita, apenas es concebido el hombre. Entonces, ahí se solucionaría esa dificultad filosófica. Claro, cuando María fue concebida en el seno de su madre, ahí ya tenía el alma y ya estaba desde su concepción redimida. Entonces, vamos a ver la dificultad filosófica por la biología. Con el tiempo ya se solucionó. No hay que diferenciar el momento de la concepción y de la animación. Animación viene de ánima, de alma. No hay que distinguir. ¿Por qué? Porque en el mismo instante ya la materia es capaz de recibir esa alma. De hecho, si uno estudia biología, en cositas muy pequeñitas, en esas células primeras, ya son perfectas. Tienen los órganos suficientes y la materia capaz para recibir un alma. De hecho, ya desde ahí tiene en potencia todo. Todos los órganos, es que ya los tiene, como una semillita. Bien, pero todavía estaba la dificultad teológica. ¿Cómo hacer compatibles los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la universalidad de la redención? Entonces el Padre va primero a ver cómo la gracia obra en todos nosotros, en todos los redimidos. ¿Cómo hace la gracia? Si nacemos en pecado o no, tenemos el pecado original, ¿la gracia nos quita ese pecado? No. Antes de nacer, después del nacimiento, con el bautismo. ¿Dónde? ¿Cómo? Primero, en todos nosotros, ¿cómo va a pasar? Entonces, respondiendo y siguiendo esa dificultad filosófica de la animación, la gracia obra en todos nosotros después, esa palabra es importante, después que se constituyó la persona por la concepción. Entonces, todos nosotros fuimos concebidos y después viene la gracia. ¿Cuándo? En el bautismo. Muy bien. Pero hubo un santo que con certeza lo sabemos, le fue dada la gracia en el seno materno. ¿Quién fue? San Juan Bautista. Y dice el Padre, y ciertamente San José. También San José. Fue concebido y después se le dio la gracia. ¿Sí? Pero, aunque sean grandes santos, fueron concebidos primero y después se le dio la gracia. O el común de la gente, fueron concebidos, nacemos y después en el bautismo se nos da la gracia. Entonces, en todos nosotros, la gracia va a obrar. ¿Qué va a hacer la gracia? ¿Qué nos hace la gracia? Va a borrar el pecado original. Nos va a dar justamente la vida divina, la gracia de Dios en nuestras almas, haciéndonos herederos del cielo, las virtudes, la fe y parte de la Iglesia de Cristo, de nuestro Señor. Entonces, la gracia obra en todos nosotros. Había hecho un esquema. Ahí está.
Entonces, todos los hombres, todos nosotros... No me va a entrar. Vamos a hacerlo más chiquito. Nacemos con el pecado original. Muy bien. Con el pecado original. Tenemos el pecado. ¿Sí? Nacemos o somos concebidos, ahí ya existimos como hombres, con el pecado. Y por eso somos esclavos de Satanás. Aunque suene fuerte, fuimos esclavos de Satanás y Dios nos rescata. Y además tenemos, como vimos antes, heridas del pecado original. Heridas del pecado. Todos los hombres, entonces, porque nacen bajo el pecado original, éramos esclavos de Satanás y teníamos esas heridas del pecado. Nuestro Señor, por su redención, lo voy a hacer finito porque si no, no va a entrar. Nos va a rescatar. ¿Rescatar de qué? De la esclavitud de Satanás, en primer lugar, y nos va a reparar. ¿Por qué? Porque nacimos heridos, con heridas. Por eso la gracia viene a repararnos, nos da fuerzas para obrar el bien. Nos rescata del demonio y nos repara. Por la redención, por nuestro Señor. Eso en todos los hombres. Y ahora vamos a ver en María. ¿Qué pasa en María? La Santísima Virgen María, como dice el dogma, fue preservada. Esa palabra es importantísima. Preservada. María fue preservada del pecado. Como decía el dogma, en previsión, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Fue preservada. Por eso, la Virgen María nunca fue esclava de Satanás. Nunca tuvo heridas del pecado. ¿Por qué? Porque fue preservada de eso. Fue preservada del pecado. Entonces, ella nunca careció de gracia. Siempre tuvo la gracia. Desde el primer instante de su concepción. Apenas empezó a ser, ya tenía la gracia. Nunca careció de gracia. O siempre tuvo gracia. Nunca fue esclava de Satanás. Nuestro Señor no la rescata, la preserva. Ella no tuvo heridas del pecado. Nuestro Señor no la va a reparar. ¿Por qué? Porque su naturaleza no nace dañada. Tenía una naturaleza sin desarreglo, una naturaleza arreglada, perfecta. Una naturaleza sin desarreglo. ¿Por qué? Por la redención. Gracias a la redención. Por eso son compatibles los dogmas. Ella fue preservada por la redención en vistas a esa redención del pecado, de todo pecado. Por eso siempre tuvo la gracia y por eso su naturaleza era perfecta. Ella no tenía heridas, no era ignorante, no tenía esa malicia, no tenía esa concupiscencia, esa debilidad, porque su naturaleza era perfecta. Pero... ¿Puedo decir, si una teoría, dígamelo en público, no me importa, sobre mi vida, que era análogo a la de Adán, que nació sin pecado? Muy buena pregunta, es justo el pero que iba a decir ahora. No es igual a el estado original.
Es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? María no tuvo algo que Adán y Eva tuvieron. ¿Qué? Sí tuvo. Eso sí. Los dones preternaturales. Por ejemplo, la inmortalidad, la inmunidad. Eso María no tenía como dones preternaturales. ¿Por qué? Porque su naturaleza era perfecta. Y esa naturaleza que Dios había dado a Adán y Eva, que debían transmitir, esos regalos que le dio, los perdieron. Y ya nunca se recuperaron. La naturaleza ya venía mal. María fue preservada, entonces nació con una naturaleza perfecta, pero sin los regalos, podemos decir. Pero era una naturaleza perfecta. No tenía ese desorden de las pasiones, por ejemplo. La razón dominaba. Podemos decir que era análogo al que tenían Adán y Eva, pero no igual. No era de un estado de naturaleza original, ¿sí? Como Adán y Eva. Pero en eso que dice Marcos, por ejemplo, no de la muerte de la Virgen, sino de una dormición. O sea, no... Porque la verdad que si Dios hubiera querido también le puede todo, pero así como la preserva le podría haber dado... ¿no? Sí, eso también no es que está disputado. Entonces, lo que dice una bula, no me acuerdo cuál, dice, terminado el término de su vida, fue asunto a los cielos. Entonces no zanja la cuestión, no está definido. Pero sí que terminó su vida y fue a los cielos. Muchos opinan que se asoció a nuestro Señor en su muerte, ofreciéndose. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero sí no habría discusión que no tenía los dones preternaturales, exactamente. Pero tenía los dones de la gracia, que son mucho mayores, son mucho más elevados, son sobrenaturales. Los preternaturales son aparte, digamos, de la naturaleza. Los dones de la gracia son sobrenaturaleza, son mucho mejores, por así decir. Ella sí, eso tuvo todo. Por eso, su naturaleza era perfecta. Gracias al dogma a nuestro Señor, gracias a su redención. Entonces, no hay que decir que el estado de naturaleza de la Virgen María era como el de Eva, estado de naturaleza original, con los dones preternaturales. Esa gracia se perdió y ya no se transmitió. La Virgen recibe la gracia de Cristo en previsión a los méritos de la cruz. Pero la recibió en el primer instante de su concepción. Entonces, recibe esa gracia en el primer instante de su concepción, constituyendo así una naturaleza absolutamente sana, perfecta, extraordinariamente dotada aún en lo humano y corporal. De hecho, la providencia dispuso, ahí en San Joaquín y Santa Ana, darle la mejor herencia genética. Seguramente que María Santísima era perfecto aún en lo corporal, en lo humano. Era hermosísima. Ella fue, entonces, dicen algunos santos, la primera redimida. La redimida, pero perfecta. La gracia actuó en ella sin ningún obstáculo. A nosotros, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuántas veces frenamos esa gracia? No nos dejamos redimir. Ella no. La gracia de la redención entró en ella sin ningún obstáculo. Fue la primera redimida. Entonces, justamente por eso, en esa previsión a los méritos de la redención, esa aparentemente dificultad teológica queda resuelta. Ella fue redimida, pero en previsión a esos méritos de nuestro Señor. Y esa Inmaculada Concepción justamente la hace perfecta. Siempre tuvo la gracia, siempre estuvo en estado de gracia, tuvo esa gracia santificante desde el primer instante. Su naturaleza fue perfecta desde el primer instante de su concepción. Muy bien, entonces, el primer privilegio, ese dogma de la Inmaculada Concepción. Fue concebida inmaculada. Inmaculada es sin mancha, sin ningún tipo de mancha del pecado.
tanto del pecado original como de cualquier pecado. Ella nunca pecó, siempre fue dócil a la gracia. Entonces, dejamos la primera parte de la charla con la Inmaculada Concepción y vamos a ver el segundo dogma muy importante de la maternidad divina, que significa que ella es Madre de Dios. Maternidad divina. Ella es verdaderamente Madre de Dios. Y vamos a ver también, primero, una figura de esta maternidad divina del Antiguo Testamento. 3, 4, 5. Después vamos a ver brevemente su vida hasta que es Madre de Dios, desde que era pequeñita. Vamos a ver ese dogma de la maternidad divina y después vamos a ver como complemento a un, no decir amigo, porque fue un hereje, vamos a ver a Nestorio un poquito. Vamos a ver quién fue Nestorio. Entonces, primero, la figura. Como dijimos, muchas figuras de esa maternidad divina, pero yo voy a agarrar una muy bonita, que es el Templo de Jerusalén. Dice la Sagrada Escritura: Sapientia edificavit sibi domum. La sabiduría edificó para sí una casa. La sabiduría edificó para sí una casa. ¿Quién es esta sabiduría? Dios, nuestro Señor, edificó para sí una casa. Correcto. Poco sabemos del Templo de Jerusalén, su enormidad, su magnitud y su riqueza. Ahí había unos datos muy interesantes. 7 años lo tardaron en construir, mucho tiempo, más de 200.000 obreros. Acá trabajando tenemos 7, creo, obreros. 200.000 obreros en 7 años. Había también, esto de los números es muy Padre Trejo, a él le gusta dar datos. Uno copia de los mayores. 70.000 leñeros del Líbano cortaban los famosos cedros del Líbano y Salomón los compraba, se los compraba y los llevaba a Jerusalén. Había 70.000 leñeros, hachadores, y otros 80.000 labraban toda la construcción, la armazón del templo y las sillerías. Y también otro dato del oro que se pone en el templo, la cantidad de oro. Lo decían arrobas. Y busqué, para algo sirven esos aparatos infames, en internet cuánto era una arroba. ¿Alguien sabe más o menos cuánto es la arroba? Son 11 o 12 kilos, más o menos. Una arroba pesa 11 kilos. Entonces, ¿cuántas arrobas se dieron al templo? Arrobas de oro. 328.000 arrobas. En kilos de oro, 3 toneladas y 600.000, más o menos, de oro que se usaron para el templo, para construir este templo. Madera, cedro del Líbano, y oro, para construir esa casa de Dios. Entonces, si esa casa, ese templo que la sabiduría edifica para sí, era solo una sombra de Dios. De hecho, Dios habitaba ahí, pero no estaba presente como nosotros lo tenemos en la Eucaristía. ¿Cómo no será la riqueza del templo de la Virgen Santísima? ¿Cuánto Dios no habrá gastado en hacer ese verdadero templo de Dios? Entonces, esa es la figura de la maternidad divina, el templo de Jerusalén.
También estaban las medidas, pero bueno, eran muchos datos, era muy grande. Entonces Nuestra Señora de pequeñita fue consagrada a Dios y vivió en el templo. De chiquitita, San Joaquín y Santa Ana la ponen en el templo. Estaba esa costumbre, por ejemplo, Samuel también fue ofrecido por sus padres de chiquitito. Los sacerdotes cuidaban a algunos niños, aparentemente. En el Nuevo Testamento no. Hizo el voto también de chiquita. De hecho, el padre dice que Santa Teresita de Lisieux hizo un voto de consagrarse a Dios a los 2 años y medio. Y se pregunta el padre, ¿por qué no la Virgen a los 3 años también, que era mucho más perfecta, decidió consagrarse a Dios? E hizo un voto de castidad. Curioso, porque en el Antiguo Testamento todas las judías querían que o ella ser madre de Dios o en su descendencia. Pero ella hizo voto de castidad para unirse ¿a quién? Para unirse a la madre del Redentor. Dice Isaías, ecce virgo concipiet, una virgen dará luz. Ella hizo voto de castidad para unirse a esa madre del Redentor, sin saber que era ella, por su humildad. De hecho, probablemente quería ser ella una siervita de la madre del Redentor. Sus padres, como eran ancianos, mueren. De hecho, en su senectud tienen a la Virgen Santísima, dejándole una pequeña herencia. De hecho, ella era de la familia real, tenía una cierta posición, pero como era chiquitita y estaba en el templo, cayó rápidamente en manos de los codiciosos sacerdotes, que ya estaba muy corrompido el sacerdocio en el templo. Pero la providencia preparó a San José, con el cual se desposó y fueron a vivir a un pueblito de Galilea. Y allí María Santísima logró lo que todo el Antiguo Testamento no pudo hacer. Ella, ¿qué hizo? Rezó lo que todo el pueblo judío pedía y rezaba. ¿Qué era? Que venga el Redentor. Y el cielo no se pudo resistir a esa oración tan pura de Nuestra Señora. Ese pedido del Redentor. Por eso, un 25 de marzo, el serafín San Gabriel le anuncia desde el misterio de Dios que ella era la elegida del cielo para ser madre del Redentor, pidiéndole su consentimiento. Rápidamente, entonces, pasamos esos años desde su nacimiento hasta esa maternidad. De hecho, esa palabra consentimiento, padre ahí hace una comparación con el consentimiento matrimonial. La maternidad de María, que ella sea madre de Dios, va a ser el vínculo, la unión del Redentor con nosotros. Nosotros, hijos de Adán, necesitados de esa redención, necesitamos que Dios nos venga a salvar. Entonces, la maternidad de Dios va a ser esa unión entre Dios y nosotros, entre los necesitados de la redención y el Redentor. El Verbo, Dios, quería redimirnos siendo uno de nosotros. Quería ser un hombre para que se cumpla esa justicia. Uno de nosotros debía pagar por eso, por el pecado. Para que justamente el Verbo quiso ser uno de nosotros, para que nosotros seamos uno con Él, en la cruz. Quiere que nos unamos a Él. Por eso vamos todos los días o todos los domingos a misa, para unirnos a nuestro Señor y recibir esa redención que necesitamos. Pero, atención, esa redención no es gratuita. Sería a costo de la cruz, a un costo muy alto. Y asociarnos, unirnos a esa obra de la redención, significaba asociarnos a un sacrificio, al sacrificio del Redentor. No era fácil. Por eso, el Verbo, dijimos que era la maternidad divina, el vínculo entre
Dios, el Verbo y la humanidad. Dios, antes de unirse, va a pedir el consentimiento. ¿Y a quién se lo va a pedir? ¿Qué digna representante tuvimos? María. ¿Qué va a decir María? Gracias a Dios que dijo que sí. Se lo pidió al consentimiento a la Santísima Virgen, porque ella sería la que da la representante nuestro, reina y madre de todos nosotros. Y dio su fiat, hágase, fiat mihi, hágase en mí. Ese fiat mihi debe ser también el fiat nobis, hágase en nosotros, esa obra de la redención. Y ella, ese consentimiento, lo dio con plena advertencia. Ella sabía lo que estaba haciendo, porque el Espíritu Santo la había instruido. Ella sabía que ese fiat mihi, en la Anunciación, la iba a llevar después a la cruz, al Stabat. Ella, fuerte, mantuvo ese consentimiento al pie de la cruz cuando una espada le atraviesa su corazón. Y así como ella hizo, consintió que se le aplique la redención a ella y a todos, nosotros también debemos dar nuestro fiat y debemos unirnos a la cruz. Entonces, la Virgen María, toda la creación, cuando el arcángel San Gabriel toca la puerta, abre, entra al cuarto de la Virgen que estaba rezando, estaba leyendo la Sagrada Escritura probablemente, o quizás estaba limpiando la casa, estaba cumpliendo su deber de Estado, y le pide ese consentimiento, si quiere ser madre de Dios. Y ahí toda la creación estaba esperando que diga que sí. Y cuando dio ese consentimiento, el Espíritu Santo desciende en su purísimo seno y consumó la obra de la creación. La obra de la creación, lo que Dios tuvo desde el principio. ¿Se acuerdan la frase que leímos de la Sagrada Escritura? Desde el principio Dios me engendró. Antes que hiciese las cosas ya me tenía en su mente, desde siempre. El Espíritu Santo entonces desciende y, como es propio del amor unir, por eso se unen dos personas, porque se quieren, se aman, el Espíritu Santo es el amor del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo une en María lo creado y lo divino, une la eternidad con el tiempo, une la justicia, el hombre debía pagar, con la misericordia. Qué manera tan misericordiosa de hacer justicia de Dios nuestro Señor. Entonces, la Virgen María no solo fue el templo de Jerusalén, ese nuevo templo donde Dios quiere habitar, sino también como una nueva tierra, donde ese rocío fecundo de la gracia hace germinar ese fruto de nuestro Señor. Fruto que se esperaba, porque es ella no solo el lugar de la encarnación, sino también la materia dispuesta por el amor en la que obró el Espíritu Santo. De hecho, el credo dice, et incarnatus es de Espíritu Santo ex Maria Virgine. Ella dio la materia, no solo fue el lugar donde se unió el Verbo con la naturaleza humana, sino fue la que dio su materia para que se realice esa encarnación. Et incarnatus es de Espíritu Santo ex Maria Virgine, de la Madre de María Virgen. Y ahí el Padre entra de lleno en el misterio de la maternidad, lo cual me dejó un poco ido por la profundidad, pero dice el Padre que la maternidad de Dios, de la Virgen Santísima, Madre de Dios, se une con la unión hipostática. Hay un misterio enorme. La unión hipostática, como ya la vieron, ¿qué era? ¿Se acuerdan? La unión entre qué y qué. La naturaleza divina, en particular, el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, con la naturaleza humana. Asume
esa naturaleza humana. Por eso es Dios y hombre. Esa es la unión hipostática. Y la maternidad divina se une a ese misterio enorme. Es como que la Virgen María, cuando es Madre de Dios, cuando da su consentimiento, es elevada a una gracia enorme, enorme. Ya era pura, ya era inmaculada desde su concepción, pero cuando acepta ser Madre de Dios y el Verbo se encarna en su seno, es como que pega un salto de gracia. Ahí el Padre dice que la maternidad es una relación. La mamá y el hijo se relacionan, una como madre, el otro como el hijo. Cuando uno se muere, esa relación ya no está más. La madre ya no tiene el hijo, ni el hijo o el hijo a su madre. Se termina esa relación. Pero, ¿qué pasa en María? Esa relación de madre es con una persona. ¿Quién es esa persona? Ella es madre de una persona. ¿De qué persona? ¿De quién? Del Verbo. La persona, eso lo vieron con el Padre Trejo, de Cristo es divina. De hecho, esa persona divina, habían visto ustedes, tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y como ella es madre de una persona, es madre de Dios. Es madre del Verbo. Qué misterio tan grande. Uno lo puede decir, pero es un misterio enorme. La maternidad termina en la persona, dice el Padre, y la persona que engendra es una persona divina, es el Verbo de Dios. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que la Santísima Virgen María tiene cierta dignidad infinita. Tiene una dignidad, una cierta dignidad infinita. Porque el bien infinito, que es Dios, engendra al Verbo. Y para terminar y tener alguna idea un poco más clara de la maternidad divina, vamos a ver a nuestro enemigo Nestorio. ¿Quién fue Nestorio? ¿Quién sabe? Muy bien, patriarca de Constantinopla, exactamente. Más o menos en el siglo V, y tiene una doctrina, una herejía, que se llamó el nestorianismo, exactamente, que él decía, no, claro, en Cristo hay dos naturalezas. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Cuáles son? Bien, hay dos naturalezas, pero, y acá viene la herejía, dice hay dos personas, humana y divina. Como hay dos naturalezas, tiene que haber dos personas. Pero al decir eso, va en contra a este dogma. ¿Por qué? Porque dice Nestorio, claro, la Virgen Santísima es madre de una persona humana. Que después esa persona humana, Cristo, la asumiría una persona divina, el Verbo. Pero ahí ella no sería madre de Dios. Entonces fue condenado como hereje en el concilio de Éfeso y en otro concilio en Calcedonia después también. Nestorio negaba la maternidad divina. ¿Por qué? Porque ponía dos personas en Cristo. En Cristo hay una persona divina, con dos naturalezas. Entonces, para terminar, Nuestra Señora, ¿quién era? Era inmaculada. Desde su concepción, desde el primer instante, ella fue inmaculada. Fue preservada de toda mancha de culpa original. Por eso siempre tuvo la gracia. Por eso su naturaleza era perfecta. Era bellísima. Y fue madre de Dios. Ella dio el consentimiento. Quiso ser la madre de Dios, uniéndose a ese sacrificio de la cruz. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima charlita. ¿Qué es lo que va a hacer Nuestra Señora? Va a ser corredentora. Nuestro Señor la dispuso, la preparó para la obra de la redención, para la obra de la corredención de Nuestra Señora. ¿Alguna pregunta?
¿Es posible que el dogma de la Inmaculada Concepción esté intrínsecamente relacionado con el saludo del ángel que le dice vienen las desgracias? Sí, no sé si intrínsecamente relacionado, pero sí se basa la teología en esas palabras de la Escritura para fundar el dogma. Pero bueno, uno... Respaldarlo bíblicamente. ¿Cómo? Y respaldarlo bíblicamente. Claro, exactamente. Pero bueno, la Iglesia recién, habíamos visto, en estos siglos define ese dogma, antes no. Entonces, como que lo que a nosotros nos tiene que hacer creer, además de la tradición y la Sagrada Escritura, es el magisterio de la Iglesia. La Iglesia enseña, fue inmaculada desde su concepción y uno cree. Bueno, empezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.